A ver, no solo Daniel, ¿alguien más? ¿Dónde va la cita? La cita al pie la página y la referencia al final del documento. Al final del documento. La de Chicago es la que va al pie, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué sistemas vamos a usar o estamos aprendiendo? El APA 7. APA 7. Sistema APA 7. Exactamente. El APA 7 es una cita directa que va dentro del texto, ¿ya? Y se consignan algunos datos básicos para acompañar la cita y al final esa cita posteriormente se convierte en referencia, ¿ya? O sea, las referencias son todos esos listados de los materiales, de las citas que nosotros hicimos, ¿ya? Pero ya con los datos completos. Entonces, eso tiene que quedar muy, muy, muy claro desde ahorita para que no nos vayamos haciendo bolas, ¿ya? Entonces, empezamos. Esto lo vimos el día martes, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? Y todo esto va desde la planeación de nuestro texto, ¿ya? Y en donde pues tenemos que darle la coherencia y para hacer nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, debemos de hacer ciertas revisiones, ¿ya? Entonces, las citas que van en los textos, entonces la cita ya vimos que sirve para darle soporte a nuestro trabajo y las citas se hacen con respecto a los, ¿cómo se llama? Al tema que estemos trabajando, sirve para reforzar una idea, ¿ya? Entonces, no vamos a utilizar una cita que esté fuera de nuestro contexto, ¿ya? Que no tenga nada que ver con nuestro trabajo, porque eso tampoco solo es de llenar y llenar citas, eso no es el objetivo, sino que las citas tienen que estar relacionadas con nuestro tema de investigación, ¿ya? O sea, tienen un porqué. Vemos los sistemas más utilizados según las ciencias, cómo se eligen, ¿ya? Y vimos que el sistema que estamos aprendiendo es el sistema APA por la facilidad que brinda tanto a quien escribe como también al lector para encontrar la información dentro del texto, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza el sistema APA, ¿ya? Entonces, tiene distintas funciones. Vimos de por qué citar, cuándo citar, respetar las ideas del autor, ¿ya? Entonces, algunos detectores de plagio, ¿ya? Entonces, incluso hasta algunos de ustedes daban algunos ejemplos que se dan dentro de la misma universidad. Entonces, estamos bien claros que las citas son las que van dentro del texto, ¿ya? Entonces, y hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? Entonces, hay casos distintos de cómo utilizar las citas, las cortas que son de menos de 40 palabras, que en cambio las que ya se pasan de 40 palabras, ¿ya? Tienen que ir en un solo bloque, ¿ya? Entonces, cómo tratar las entrevistas, ¿ya? O los informes, ¿no? Los informantes, ¿ya? Cómo cuidar el anonimato de las personas, dependiendo de las situaciones, y que debemos de tener ese cuidado de respetar a nuestros informantes, ¿no? A las personas que nos están dando información. Entonces, y que los criterios de ética deben de prevalecer. Bueno, entonces ahora vamos a ver, esto es como una pequeña síntesis, ¿ya? Entonces, estamos bien claros que es el sistema APA 7 que comenzó su versión en castellano en 2019 y ya ahora pues ya es el sistema utilizado, ¿ya? En distintos centros de investigación y entidades académicas, y la Universidad de San Carlos no es la excepción. Bueno, entonces veíamos las referencias bibliográficas, que son todos esos trabajos que utilizamos dentro de nuestra investigación, ¿ya? Y que se consignan en el listado que va al final del trabajo,
¿ya? Entonces, generalmente nosotros lo conocemos como bibliografía, pero en realidad son las referencias bibliográficas, porque la bibliografía es todo lo existente, pero no todo lo existente nosotros lo vamos a utilizar, sino que son trabajos elegidos, que son los que más aportan a nuestra investigación, ¿ya? Entonces, quedamos en esto. Entonces, nuestras fuentes de investigación, dependiendo qué estemos buscando, dónde lo estemos buscando, ¿ya? En dónde encontremos información que nos va a servir para nuestros trabajos, los podemos encontrar en, ¿cómo se llama? En digital y también en físico, en cuestiones de auditivas, ¿ya? También en formato de películas, ¿ya? Entonces, hay una gran amplitud de las fuentes de la investigación, de las cuales el investigador echa mano, ¿ya? Entonces, siempre va a depender de su ciencia y de las necesidades de la investigación que esté realizando, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una referencia bibliográfica? ¿Ya? Entonces, primero necesitamos consignar al autor del trabajo, ¿ya? O los autores, porque hay veces hay varios autores, ¿ya? Entonces, debemos de consignar también la fecha en que se realizó el trabajo o en que salió publicado, ¿ya? Entonces, esos datos los encontramos a veces en la portada o la contraportada o lo encontramos en ¿cómo se llama? Cuando son publicaciones digitales, están consignados en el sitio. Entonces, nosotros debemos de tener ese cuidado para de hacer esas anotaciones, ¿ya? Entonces, esas son las situaciones. Entonces, el título del trabajo, en donde encontramos la fuente, ¿no? Entonces, esos son los datos que deben de consignarse y hay, ¿cómo se llama? Hay obras que tienen autores corporativos, entonces se coloca el nombre de la institución, o sea, dependiendo de. Y en esta situación, pues tenemos aquí un autor, pues bueno, es un autor individual. Y cuando no aparecen las fechas, se coloca sin fecha, ¿ya? Entonces, tenemos acá cómo se estructuran esas nuestras fuentes. ¿Ya? Entonces tenemos, en base a lo que hemos visto, ya lo que venimos trabajando, tenemos aquí ya un artículo de revistas, ¿no? Entonces, acá tenemos el autor, entonces los apellidos del autor, entonces el autor es Mengíbar, C. Entre paréntesis siempre vamos a colocar el año. Y el título del trabajo va en cursivas, ¿ya? En algunos lugares le llaman itálicas, ¿ya? Pero es similar, es casi lo mismo que cursivas, ¿ya? Entonces, para diferenciar un poco del resto de las fuentes, ¿no? Entonces, la fuente es, acá es una revista, el número y volumen, ¿ya? Entonces tenemos el número de la revista, este, y entonces este que está entre paréntesis acá es el volumen. Y las páginas en que aparece publicado el artículo, o sea, de dónde a dónde abarca el artículo, es de las páginas 241 a las 240, ¿ya? Entonces, el DOI es ese espacio académico que ocupa la revista en la red, ¿ya? Entonces, como son revistas y son revistas científicas, la mayoría tiene DOI, ¿ya? Entonces aparece en adjunto al sitio de internet, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener ese cuidado si es que lleva DOI el trabajo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo
Esta, solo voy a dejar entrar aquí a algunos estudiantes. Esta revista de análisis de antropología es una revista que la podemos encontrar en físico, ¿ya? Y la podemos encontrar en digital. ¿ya? Entonces, ahora ya en la mayoría de las revistas pues ya están publicadas en, ¿cómo se llama? En digital. Y ya vimos anteriormente de que las revistas indexadas son las que tienen ISBN, ¿ya? Porque son revistas que ya cumplen con varios, ¿cómo se llama? Varios parámetros científicos, tienen un consejo académico, están adscritas a una institución. Veamos, esta revista está adscrita a la Universidad Autónoma de México. Acá también hay, en Guatemala, hay diversas revistas que cumplen con todos estos requisitos que tienen las revistas de otros países. Entonces, es una red de investigación. Eso ya lo hemos estado viendo. ¿eh? Bueno, en el caso de periódicos, estas ya serían fuentes hemerográficas, ¿no? Entonces, tenemos el autor del artículo, ¿ya? Tenemos que consignar la fecha, mes y año en que se hizo la publicación para saber a qué nos estamos refiriendo. El título del artículo, ¿ya? Y igual, en cursiva va el título de la fuente, o sea, del periódico de donde estamos, ¿cómo se llama? Obteniendo la información, la página o las páginas que pueda, dependiendo a qué se refiere el artículo, así va a ser la extensión de las páginas, ¿ya? Y generalmente los periódicos no tienen DOI. ¿Por qué es esto? Porque el periódico, su fin es informar, no es una cuestión. Hay artículos que tienen investigación científica y cumple con todos los parámetros, pero su fin es más publicitario, de informar hacia el público. Es un público bastante general al que va dirigido. ¿ya? Entonces, ya ustedes me dirán si les digo. Si quieren informarse de la nota roja, ¿a qué periódico se dirigen en Guatemala? Les pregunto. Al Muerto Diario. Ahí vamos. Y si queremos análisis un poco más profundo, ¿a cuál nos vamos? Prensa libre. Prensa libre. Prensa libre. Algunos prensa libre, otros nos vamos al periódico, ¿eh? O hay otros que vamos a plaza pública, o sea, dependiendo, ¿no? Cuáles son los intereses de cada uno, así van a ser los tipos de periódico que vamos a estar leyendo. Y si no, pues nos vamos al periódico en sí, ¿ya? Entonces, aquí, en el caso de Guatemala, es el periódico. ¿Alguien levantó la manita? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría ya así la bibliografía? Pues quedaría de esta manera, ¿ya? Entonces, Carey, y aquí, ¿cuándo fue la fecha en que se publicó? El título del artículo, aquí, en qué periódico fue que se leyó y el sitio de donde se obtuvo. Entonces, ¿cómo lo podemos citar en nuestro texto? De estas dos formas, ¿ya? Carey 2019 puede ir al inicio o al final, o entre paréntesis ambas, o Carey fuera del paréntesis y el año dentro del paréntesis. Las dos maneras son aceptadas, las dos formas son aceptadas según el formato APA, ¿ya? Y el asunto de las citas, como les digo, son herramientas y conforme nos vayamos familiarizando con las reglas que nos proporciona el manual, de esa manera vamos a ir utilizándolas, ¿ya? Entonces ya luego nos vamos familiarizando ya de una manera como bastante automática, ¿ya? Solo es de irnos ubicando, ¿ya? En las cuestiones de los libros, tenemos los distintos formatos en los que podemos acceder al libro, ¿ya? Entonces, ¿cómo le hacemos? Autor del libro, año de la publicación, el título del libro, acá sí va en cursivas, la editorial ¿cómo se llama? Del
del libro, ¿ya? Y el DOI, ¿ya? O el URL, dependiendo las dos, ¿cómo se llama? Son aceptadas, ¿ya? El DOI o el URL, ¿ya? Entonces, aquí está, de esta manera quedaría. Estos son libros, ¿ya? Este es ¿cómo se llama? Este se puede descargar en línea, ¿ya? Y hay algunos que los compramos en ebooks, ¿ya? Que no están circulando abiertamente, pero nosotros nos compartimos las claves, ¿no? Entonces, ahí depende de la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría, cómo podríamos citarlos? Entonces, de estas dos maneras es aceptado. Hay libros, creo que ustedes tienen algunos libros que son varios autores. Y ustedes se preguntarán cómo, si me interesa, hay una cita que complementa mi libro, pero son varios autores, porque algunas son compilaciones, otros libros son de varios, hay varios que publicaron en ese mismo libro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Ponemos el autor del capítulo, ¿ya? ¿Quién fue el autor o los autores? Año en que se publicó, el título del artículo que nos interesa, porque nosotros no nos interesa todo, ¿ya? Entonces, después debemos que colocar en, ¿ya? Porque eso nos está indicando que ese libro está dentro de una compilación de artículos, ¿ya? Entonces, se coloca ¿cómo se llama? El editor, ¿ya? Entonces tenemos que colocar esto, el título del libro en cursivas, ¿ya? Entre paréntesis, de qué página a qué página abarca el artículo que nosotros estamos citando, la editorial, ¿ya? Si es un libro en físico, pues no llevaría esto, pero si es un libro que lo obtuvimos en un PDF, lo pudimos descargar, entonces tenemos que colocar el sitio de donde lo descargamos, ¿ya? Y el DOI del libro. Entonces quedaría de esta manera, ¿ya? Dependiendo de las situaciones y las citas. ¿Ya? Entonces, tenemos que colocar el et al, porque hay otros autores, y en cita, ¿ya? Esto. Dixon. Licenciada, déjeme entenderle bien. Arriba es todo lo que va en nuestra referencia bibliográfica, ¿verdad? Y abajo es la cita corrida después de, los datos. ¿Cómo quedaría la cita en su texto? Es que casi no miro la pantalla. ¿Cómo se? Ahí está. Digamos, primero va la cita y después va la... En este caso, usted podría citar de esta manera, aquí o ¿ya? Y bueno, ¿cómo iría en su referencia? Acá. Arriba. Ok. Todas estas diapositivas, ¿sí nos los va a compartir siempre, licenciada? Yo les he compartido mis materiales. Yo sé que sí, pero es que, créanme, a mí tengo que hacer cambiar mucho en mi pantalla. Gracias, licenciada. Pero sí, si terminamos hoy esta temática, se los subo de una vez. Ahora, si no, pues se los comparto en el transcurso de la otra semana. Pero que los van a tener, los van a tener. Y vayan revisando el libro también, porque en el libro también hay. Oye, que alguien comentó. No, que muchas gracias, licenciada. Es que increíblemente a mí también, igual que a Dixon, me ayuda mucho lo que usted pasa. Con eso estudio mucho mejor. Es que una cosa es ver la teoría y otra cosa es ver ya los ejemplos. Exacto, eso me ayuda mucho para poder estudiar. Pero en el libro también hay ejemplos. Entonces se complementa. Va, volvemos pues. ¿Les interesa esto? Sí, licenciada, gracias. Este va a ser su mero mosh. Miren ustedes que para armar esto me he pasado
revisa y revisa los manuales y viendo cuestiones ahí. Pero bueno. Cuando son de las leyes, tenemos que colocar el título de la ley, la publicación, el número, fecha en que se publicó y la página de donde, ¿cómo se llama? De qué página está la ley, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo, Código de Procesamiento Penal, ¿ya? Entonces, entre corchetes, ¿ya? Se le colocan las iniciales, ¿ya? La ley, el número de ley 906, fue en el año 2004, ¿ya? Y la fecha exacta fue la del 31 de agosto del 2004, ¿de dónde? De Colombia. En el caso de Guatemala, podemos colocar el Código Penal, decreto número tal, ¿ya? 1973, dependiendo. Si vamos a, ¿cómo se llama? A colocar la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 28-85, ¿ya? ¿Qué país? Guatemala, ¿ya? Entonces, veamos aquí un ejemplo. Si lo vamos a hacer en cita, esto es lo que dice el reglamento de descargas de aguas residuales y los cuerpos receptores de Guatemala en el año 2005. El número de decreto es el 276. Aquí está la cita. ¿Cómo nos quedarían referencias? Acá. En el caso de que vamos, disculpen acá que estoy dejando entrar a sus compañeros. Acá está para una tesis, cuando vayamos a citar una tesis puede ser de licenciatura, puede ser tesis de maestría, tesis doctoral. Hay algunos que en bachilleratos hicieron tesinas, ¿ya? O sea, dependiendo de las tesis que vayamos a consultar, ¿ya? Entonces tenemos el autor, el año, el grado académico que daba la tesis y el nombre de la institución que está otorgando el título. Rosibel. Licenciada, acá una compañera consultó esto. Yo también tengo dudas. Dice, si esa ley tiene una modificación, ¿habría que poner que esa ley está modificada? No. Ah, perdón, fue José Manuel. No. No se coloca porque la ley, ¿cómo se llama? Se actualiza, ¿ya? Y entonces, dependiendo cómo usted la fecha en que la consultó, entonces la ley es la ley, y ahí ya está. Ah, ok, entiendo. Gracias. Eso es lo que dice APA hasta el momento. No sé si va a ser alguna modificación. Bueno, entonces tenemos las tesis. El ejemplo es Sunux Amalia, ¿ya? Esa es la tesis. Año 2017. El título va en cursivas, ¿ya? Por sus terrenos se pelean, diferencias territoriales entre municipios, Aguascalientes, Momocenango, Totonicapán, ¿ya? Esta es la temporalidad que abarca la tesis. Es una tesis de licenciatura en Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya esta tesis ya está, la tengo en físico, pero si yo la hubiera consultado en el repositorio de tesis de la universidad, la tesis existe, ¿ya? Entonces, hay que colocar, si la consultamos en, ¿cómo se llama? En digital, y que colocar de que está en digital, la dirección electrónica, ¿ya? Dependiendo de. Si vamos a hacer una cita en este caso, yo hice la cita de Amalia, ¿ya? Entonces sería, durante la época revolucionaria, las campañas electorales permitieron escuchar las peticiones sobre tierras, límites territoriales, mejoras laborales y salariales, educación, salud y vivienda. ¿Dónde dice eso? Pues bueno, a la autora, la página 119 de la tesis, entonces buscamos y ya la encontramos, ¿no? Ustedes que son ahora bastante tecnológicos, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces tenemos en YouTube,
hay tantos tutoriales, dependiendo los intereses que ustedes tengan o las investigaciones. En YouTube encontramos muy buenos materiales, como también encontramos materiales que nos sirven más, como en todas las redes. Entonces, ¿qué hacemos? Nombre de la cuenta que subió el video, ¿ya? Que en este caso lo tomaríamos como autor, o puede ser institucional o es a título personal, dependiendo de la fecha en que el video fue subido, ¿ya? Eso va entre paréntesis. Colocamos el nombre en las cursivas, aquí lo podemos ver, ¿ya? Y entonces ponemos acá entre corchetes video en YouTube, ¿ya? Y el URL en donde está. Entonces aquí tenemos, esta es la Universidad de Harvard, cuando lo publicaron en esta fecha, el título del, ¿cómo se llama? Del video, ya este es un video, y aquí está. Entonces, ¿cómo lo podemos citar? Acá, acá, de esta manera o de esta forma. Entonces, ambas son aceptadas. Hay el Twitter, es una red que es una red donde se habla mucho de política. Y hay Twitters que son institucionales, como también hasta algunos tenemos nuestro Twitter. Me imagino que varios de ustedes lo tienen, ¿ya? Y hay Twitter que son como de personas que tienen algún cargo. Por ejemplo, si seguimos el Twitter del Procurador de los Derechos Humanos, por ejemplo, o el de alguna jueza, de algún juez que dé alguna opinión sobre algunas situaciones. Entonces, ustedes pues ya seguimos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para utilizar esos tweets? ¿Ya? Porque nos pueden interesar. Entonces, tenemos el nombre del dueño de la cuenta, ¿no? Y lo bien identificado, nombre, entre paréntesis, fecha de la publicación, ¿ya? Porque hay tweets que son eliminados y entonces hay quienes media vez se publica, aunque sea 5 segundos, hay alguien que está tomando el pantallazo y dice, pues yo sí tengo la prueba que sí lo publicó, o no lo hacen ustedes, pues, ¿ya? Las palabras de los tweets, que son mensajes muy cortos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en esas palabras? Si hay enlaces, etcétera, hay videos, ¿ya? O hay quienes hacen hilos de esos tweets, entonces, dependiendo. ¿Cómo quedaría acá? ¿Ya? Quedaría de esta manera. Ese es el nombre del tweet, ¿ya? La fecha, esta es en cursivas, qué es lo que se dijo, ¿ya? Entonces, y acá están los demás datos, si tiene algunos enlaces, ¿no? Entonces, sí tenía, entonces aquí la dirección. Entonces tenemos este otro, y acá cómo lo podemos citar en nuestros, ¿cómo se llama? Trabajos. Roberto. Buenas tardes, licenciada. Solo con una pregunta. Digamos, a la hora de citar un tweet, ¿habría que solicitar el permiso de autor también o no habría necesidad? No, porque es una red social. Ah, bueno, gracias. Es una red social y desde el momento en que alguien publica algo, ustedes saben, esto ya es de uso general. Si lo tuvieran privado, entonces no tenemos acceso al tweet. Perdone, licenciada, eso únicamente con las redes sociales, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando no vamos bueno, que no vamos a hacer trabajos de investigación de cuando andan espiando a alguien, ¿verdad? De si va a ser su pareja o algo así. Eso no. Estamos hablando de investigación, ¿ya? Esta es en investigación, por eso les decía, hay tweets institucionales, de personas algún columnista, ¿ya? Algún dirigente de algún partido político, pero ahorita que está toda la cuestión de que ya vamos a entrar al año preelectoral, entonces ya se están moviendo todas esas aguas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces,
o pueden, hay quienes dicen, pues bueno, voy a seguir a la presidenta del Congreso de la República o voy a seguir, dependiendo de las situaciones, ¿no? Esto, creo que todos tienen esta cuenta, son muy pocas las personas que no tienen, ¿ya? Entonces, hay también, de la misma manera que en el tweet, que en el YouTube, pues ahora en el Facebook se han estado organizando diversas webinars, conferencias, ¿ya? Hay instituciones que se dedican a hacer conferencias. En el caso de la Universidad de San Carlos, tenemos la página que les dije de educación continua, está también el Facebook, por ejemplo, de la editorial universitaria, la misma Universidad de San Carlos tiene su página, la Dirección General de Investigación, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales o la Facultad de Derecho, ¿ya? Entonces, dependiendo de la naturaleza, solo por mencionar algunos ejemplos, ¿ya? De nuestra casa de estudios. Entonces, de 2 años para acá, esto ha sido como un medio oficial de comunicarse con ustedes, o donde se informan ustedes de cuándo van a hacer las asignaciones, cuándo van a hacer los exámenes parciales. Díganme si no lo hacen, ¿ya? Todo el uso que le hacemos, ¿ya? Entonces, necesitamos hacer alguna cita, ¿ya? El nombre de la cuenta, la fecha de la publicación, ¿ya? Las 20 palabras que necesitamos en cursivas. Entonces, ahí le vamos a incluir todo, no le vamos a alterar nada, ¿ya? Porque esa es lo que publicaron, ¿no? Incluyendo los emojis, el hashtag y todo, ¿ya? Sí, está actualizado, se actualiza como muy seguido, pues entonces hay que irlo, hay que hacerla, cuando lo encerramos entre corchetes, pues entonces le colocamos que fue actualizado, ¿ya? Entonces hay que escribir el Facebook y la dirección de donde lo obtuvimos, ¿no? Entonces, el sitio se llamaba Noticias de la Ciencia, el Facebook, el 21, fue consultado el 21 de junio del 19, ¿ya? Entonces, la actividad, eres fanático de la astronomía, le gusta leer sobre los científicos que han descubierto nuestro sistema solar, etcétera. Entonces, si hay imagen adjunta, hay una actualización del estado y la dirección del Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos citar? De esta manera o de esta forma. Entonces, cuando consultamos páginas web, hay 2 maneras, ¿ya? Entonces podemos colocar el apellido y la inicial del autor o la institución, porque hay páginas que son personales y otras que son institucionales, ¿no? Entre paréntesis, ¿ya? En cursivas, el nombre de la página, la información, hay información que se actualiza de una manera bastante constante, entonces debemos de colocar la fecha que hicimos la consulta, porque puede ser que aparezca modificada posteriormente. Entonces nosotros debemos de hacer saber qué fecha la actualizamos, qué fecha la consultamos, ¿ya? O hay sitios que quedan sin efecto porque hay algunas instituciones que desaparecen. Por ejemplo, hasta hace 2 años existía el sitio de la CICIG, ¿ya? Pero la CICIG ya no, ¿cómo se llama? Ya sabemos todo lo que pasó, entonces el sitio pues ya dejó de existir, ¿ya? Entonces, si nos interesaba algo y alguna vez hicimos alguna consulta, entonces nosotros colocamos la fecha en que hicimos la consulta, ¿no? Entonces, en el siguiente caso sería nombre de la institución, ya como lo vamos, las 2 maneras son aceptables, ya como vamos a colocar entre los paréntesis la fecha más específica que encuentre en la página, si es que la página no ha sido actualizada,
¿ya? Entonces, hay casos en que las páginas no han sido actualizadas o los artículos no han sido actualizados y hay otros que sí, dependiendo de. Entonces, debemos de colocar el nombre del artículo que consultamos, ¿ya? Y pues ya el sitio de donde estuvimos, de donde hicimos la consulta. Entonces, tenemos aquí el caso 1 y acá tenemos el caso 2, ¿ya? Entonces, allá estos ya son otras maneras, ¿no? Entonces, aquí entre cómo lo podemos citar, ¿ya? A veces estas citas son muy largas, pero es necesario hacerlas porque estamos dándole los créditos a las, ¿cómo se llama? A las instituciones, ¿ya? En este caso es uno personal y aquí es institucional. Y por lo tanto los artículos son institucionales, ¿ya? Aunque tenga varios autores, pero se le da los créditos a la institución, no a los autores, porque muchos autores en algunas situaciones ceden los derechos de su trabajo, o sea, reciben un sueldo y pues y de ahí ya no van a, ¿cómo se llama? A solicitar pues esos datos. En el caso de películas, para colocarlas en, ¿cómo se llama? Hay algunos documentales, dependiendo de qué sea lo que vayamos a consultar, ¿ya? De esas películas. Entonces, también sean los casos. ¿Quién es el autor de la película? El director, el año en que se hizo, el título del documental y la compañía, ¿cómo se llama? Que lo respalda. Entonces tenemos aquí a Adolfo González Iñárritu. Él fue el director de la película. El año fue en el 2000, en el año 2000. La película es Amores Perros, ¿ya? Es una película y la casa productora fue Alta Vista Films, ¿ya? Hoy que vemos muchos webinars en donde podemos aprender distintas cosas, ¿ya? Entonces, que quedan grabados en el YouTube. Hay instituciones como la misma Universidad Autónoma de México, tienen sus canales, como también tienen sus sitios y difunden las películas, o no las películas, sino que las charlas, tanto en Facebook como en YouTube, o hay quienes primero, en el caso de nosotros, digo nosotros porque tenemos un grupo que se llama Historia GT, es un colectivo, entonces organizamos charlas, conferencias de historia de Guatemala y de política cada cierto tiempo. Entonces, primero sale en la página de Facebook el en vivo, y posteriormente se sube al canal de YouTube, la conferencia, ¿ya? Entonces, está de las dos maneras. Entonces, el autor, es la persona que da la charla, ¿ya? Debemos de colocar la fecha, ¿ya? El año, la fecha en que se hizo ¿cómo se llama? La conferencia, el título de la presentación del webinar, ¿ya? El nombre del organizador y el sitio en donde está. Entonces tenemos Ángel, el autor es Ángel Valdés. La conferencia fue el 8 de octubre del 2020. El título Instituciones Coloniales quedó en webinar. Historia GT, ¿ya? El canal se llama Historia GT. El grupo organizador es Historia Guatemala y este es el sitio en donde la pueden encontrar, ¿ya? Hay blogs también, hay investigadores que tienen sus propios blogs, entonces es ahí en donde consignan sus materiales, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cómo se llama? Quién es el autor, la fecha en que se consultó, ¿ya? O en que se publicó, el título del material, ¿ya? Y el nombre del blog, ¿ya? En donde lo encontramos. Entonces tenemos aquí, este es el autor, cuándo se realizó, por qué es difícil hacer reformas, economía, el título del ¿cómo se llama? Es por qué hacer reformas, economía para todos, y esta es la dirección en donde se puede encontrar, ¿ya?
Entonces, dependiendo de las necesidades, jóvenes, los sitios que están en constante actualización, ¿ya? Aquí, sin fecha, ¿ya? Lo podemos colocar desde el inicio, título del material, el día en que fue recuperado y la dirección web, ¿ya? Y quedaría de esta manera. Municipalidad de Lima, esto es en Perú, ¿ya? Ahorita con lo de la pandemia, bueno, que la municipalidad desinfectó a más de 60 panaderos, ¿ya? En la avenida Universitaria, fue recuperado el 31 de mayo del 2020, y esta es la dirección en donde está. Cuando los autores son corporativos, ¿ya? La fecha, título, nombre del sitio web, esos son los datos, y queda de esta manera. Esto se hizo el 9 de enero, y el título del sitio, y aquí estamos la fecha. Perdón, la dirección. Entonces, habíamos quedado que les iba a enseñar algunos documentos en donde podemos generar nuestra bibliografía en APA. Ahorita voy a abrir uno. Esto lo tenemos en nuestro, ¿cómo se llama? Aquí en referencias, cuando abrimos un documento, ¿ya? Entonces nos vamos a referencias, y aquí referencias nos coloca diferentes opciones, qué es lo que queremos hacer la referencia, ¿ya? Si es una sección de libros, si es un artículo de revista, artículo de periódico, actas, informes, y seguimos bajando, hay más opciones. Y el autor, en qué formato lo queremos, si colocamos en APA, le damos de una vez. Aquí el título del libro, de lo que vamos a citar, el año, la ciudad y la editorial. ¿Ya? Entonces, son las opciones que nos da APA para hacer nuestros trabajos. Y pues los servicios que tenemos en nuestra biblioteca central, ¿ya? Valga volver a redundar en esto, pero es importante, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en la biblioteca de la universidad? Ahorita ya está prestando algunos servicios a los que ustedes pueden acercarse, ¿ya? ¿Cuáles son las distintas secciones que tiene la biblioteca central? Y las bases de datos de las cuales ya platicamos. Entonces aquí no hay mayor cosa. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, porque quiero explicarles más o menos cómo quedaría ya aquí en APA. Alison. Buenas tardes, licenciada. Solamente quería preguntarle acerca de las citas de redes sociales. Por ejemplo, ¿se podría usar información extraída de ahí sin ningún problema en investigaciones serias? Lo que sucede, por eso le hablo, de instituciones que tienen sus redes sociales. No le estoy hablando de, ¿cómo se llama? De personales más que todo. En personales, siempre y cuando sean personas y sean instituciones que tengan un respaldo, así vamos a utilizar la información de redes sociales. Porque sabemos que en redes sociales circulan muchas situaciones, pero han estado circulando de 2 años para acá. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Apoyo para los Investigadores en Pandemia, y han publicado infinidad de trabajos que están en las redes sociales, y son instituciones como la Escuela Nacional de Antropología de México, el sitio también de, por ejemplo, la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, ¿ya? Entonces, entonces, por eso les digo, y les ponía el ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? De el Procurador de los Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la naturaleza de las investigaciones, así son así van a ser las citas que nosotros vayamos a realizar.
tiene que tener, o sea, un respaldo académico detrás de, podríamos decir, ¿verdad? Sí, de lo contrario no. Bien, Juan gracias. Manuel dice, hay una historia de una persona que estafó a otra persona y una periodista seria hace la investigación de otra persona por medio de redes sociales, la cita en su investigación. Luego de cruzarla en contra entrevistas con personas, aparecerían las fotografías de ella. Sí, pero es que esa ya es otra cuestión ya más judicial y nosotros acá estamos haciendo investigación, ¿cómo se llama? Que no deja de ser científica, sí, pero las situaciones acá son más para investigación de orden universitario, ¿no? Por así decirlo. Y no crean ustedes, las redes sociales, por ejemplo, si ustedes están solicitando su visa para quieren ir a Estados Unidos, les revisan sus redes sociales para ver si les dan o no el papelito este. ¿Por qué las redes sociales, licenciada? Que no publica, hay gente que publica toda su vida en las redes sociales. Ya. Y por medio de las redes sociales, por lo que usted publica, por los intereses que tenga, o sea, tienen su personalidad. Ahí es todo un mundo la cuestión de las redes sociales. O sea, verlas no solo como usuarios, sino también como investigador. Si publicamos para muchos trabajo. viajes, más seguro que nos lo den, ¿verdad? Si no, vean ustedes, están buscando, por ejemplo, por medio de las redes sociales, es una gran base de datos. Veamos la cuestión comercial. Ustedes buscan alguna cosa, por ejemplo, y les interesa comprar zapatos. A veces ustedes solo mencionan eso y automáticamente ya les aparece en sus redes sociales. Es cierto. Sí. Entonces, es todo un mundo esta situación. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto de esa manera, ¿ya? Pero hay sitios, por ejemplo, hay varios sitios hay un sitio que se llama Fotografías Antiguas y ahí publican de todo, ya publican de todas las fotografías y hay muy buenas fotografías que son de referencia. Y entonces, incluso en algunas de mis presentaciones me han servido esas fotografías porque son colecciones familiares que de otra manera no hubiera podido tener acceso a esas imágenes. Entonces, cuando las utilizo, les doy el crédito a los autores, a quien publicó la fotografía. Brenda. Buenas tardes, licenciada. De hecho, yo sigo esa página y también dicen de que si tiene fotografías que pueda compartir, pues también pueden colaborar con mandar imágenes, ¿verdad? Pero también publicaron donde dice que no aceptan fotografías del ejército y todo eso que hubo hace mucho tiempo. Sí, es que cada sitio tiene sus reglas. Y entonces uno, por ejemplo, hay veces que uno queda de espectador mejor y de ver las imágenes, porque si hay imágenes muy buenas y hay veces que ya sabemos de que en este mundo digital, pues ahora varios opinan y hay cada opinión y crucifican a la gente en las redes sociales, ¿no? Entonces hay que tener mucho ese cuidado. El uso que nosotros le vamos a dar es un uso académico, que es el que nos interesa. Otro uso no. Ahora les voy a abrir un documento acá para que veamos más o menos cómo utilizar un documento para generar las citas y las referencias en Word automáticamente. Bueno, aquí les voy a enseñar un documento.
Les presento el acta de que cuando Guatemala se anexó a México, cuando Centroamérica se anexó a México. ¿Se ve toda la pantalla? No, falta un poquito. Falta un poco. Le voy a... ¿Ahora? No se mira completa. Ay, 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 me está dando. Permítame la orquesta. Hasta donde dice el Santísimo Señor, algo así decía. El excelentísimo señor. Ahí se excelentísimo. Ahorita voy a ver. Lida, una consulta. Con lo de las redes sociales que investigan, también ahora se dan los trabajos, ¿verdad? Sí. Si no, vean los bancos, incluso hasta eso les revisan. Ok, gracias. ¿Ahora? Ahora ya se miran 2 páginas, ya no. ¿Así? Anteriormente se miraban 2 páginas. Ahora se mira una página. Se mira una página, aquí ¿Ahí? conmigo, dele menos, porque todavía no se mira completa. Yo creo que no se va a poder ver completa, tal vez ahora sí, por Ahí la- pantallas. ¿Ahí? Pero Bueno. se mira muy pequeñitita, ajá. Muy bien. Ahí no se alcanza, no se alcanza a distinguir las letras, Lick. ¿Ahí? Sí se ve bien, licenciada. Sería que leyéramos un poquito y luego bajara, ¿verdad? Va, pero la situación acá, lo que yo quiero explicarles es esto. Miren pues, jóvenes, si vamos a hacer, es un pequeño chivo que les va a servir a ustedes. Si queremos hacer una referencia bibliográfica, acá el Word lo trae de una vez, ¿cómo se llama? Automático. Acá, en automático. Entonces vamos, aquí nos dice referencias. Y aquí, nos vamos acá y nos dirá en qué aquí podemos elegir en APA, Chicago, ¿ya? ¿Cómo queremos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Nosotros queremos APA, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer una cita, por ejemplo, ¿tienen ustedes algún libro a la mano? Y vamos a hacer una cita. Tengo un libro bueno aquí que se llama Teoría de la Investigación. A ver, dígame usted cuál es ¿cómo se llama? El libro, qué es lo que queremos citar. Vamos a hacer una cita directa y vamos a abrir comillas. A ver, por lo menos un párrafo pequeño, 2 líneas para hacer una cita. La entrevista. Esta metodología se utiliza frecuentemente en las ciencias sociales. Consiste en un diálogo que se establece... Permítame. Ah, yo no lo estaba leyendo yo, pero... Sí. ¿Lo vas Esta viendo? metodología... Esta metodología se utiliza frecuentemente en las ciencias sociales. Ajá. ¿Tiene que alguna coma, algún punto? Punto, ajá, punto seguido. Ajá. Consiste en un diálogo que se establece con un informante o interlocutor. Coma. Con el objeto de obtener información de primera mano sobre un tema determinado. Punto. Información. Sobre un tema determinado. Punto y seguido sería, pero yo creo que con eso diría usted un párrafo pequeño o más.
Ahí estamos. Cerramos comillas y decimos insertar, nueva fuente. Ahí estamos. ¿Ese es un libro? Libro. Ajá. Muy bien. ¿Autor? Loida Eunice Gómez Flores. Entonces sería Gómez. Loida, L. ¿Otro autor? Y el segundo autor es Neseli Lorena Miguel Coronado. Por eso lo compré. Muy bueno. Ay, sí. Entonces aquí sería Miguel N. Ajá. Punto, ¿verdad? Sí, pero ahora vamos a ver cómo aquí el automático lo tira. Ah, qué bonito. El título. Teoría de la investigación. El título del libro. Año. 2019, segunda edición 2021. Esta sería la segunda edición 2021. Ajá. Esta cosa me lo bloqueó. Ciudad. Ciudad de Guatemala. Impreso en Guatemala. Sí. Editorial. Talleres de Eco Ediciones. Le damos a aceptar. Miren. Wow. Aquí nos dio la referencia. Si deseamos dejarla estática y le podemos editar fuente o editar cita, le colocamos la página, de qué página sacó la información. $95. 95. Ay, ay, ay. 95. 95. Le damos a aceptar. Y ahí está. Y entonces, esta es la cita. ¿Cómo nos queda la fuente? Solo vemos, solo regresamos aquí. Y acá nos da un menú de cómo queremos que aparezca nuestra fuente, como nuestra referencia. Queremos así, queremos acá, ¿cómo queremos? Acá, entonces aquí y aquí, así quedaría nuestra referencia. O sea, que ¿qué es a lo que voy, jóvenes? Que nosotros podemos ir llenando y llenando, almacenando nuestras citas y nuestras bibliografías, y al final solo le dan ustedes un clic y les coloca todo ordenado, sin hacerse tantas bolas. ¿Ya? Y en la, ¿cómo se llama? Acá, en las fuentes, nos da, por ejemplo, si le damos acá, y editar fuente, por ejemplo, en estas situaciones, aquí es donde nos da diferentes opciones. Es un artículo, es una sección de libro, artículo, acta, informe, sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, obras de arte, grabación de sonido, fundación, película, entrevista, patente, ¿ya? Aquí nos da muchas opciones. ¿Ya? Y si nosotros queremos ver más, ¿cómo se llama? Más opciones. Miren. Si queremos colocar el número de edición, aquí nos está dando
Bueno. Licenciada, ¿volumen a qué se refiere? Cuando son, hay libros que son varios volúmenes. Por ejemplo, acá tengo una colección que se llama ¿cómo se llama? Biblioteca Básica de Historia de Guatemala. Entonces, hay del volumen 1 al volumen 10, ¿ya? Y está también otra que se llama, está el REMI, el Guatemala Nunca Más. Ese tiene 4 tomos. Entonces, debemos de colocar a qué tomo nos estamos refiriendo. Esos son los volúmenes. Gracias. Muy bien. Y acá, de la consulta, ¿ya? Año en que se realizó, día en que se realizó, el URL y el DOI. ¿Veamos? O sea, jóvenes, APA nos ofrece una gran cantidad de opciones acá, ¿ya? Depende de nosotros utilizarlo. Licenciada, ¿su libro qué volumen sería? Este es un volumen único, no hay. Si llegara a publicar otro, sería volumen 2, ¿verdad? Sí. Entiendo, gracias. Ahí estamos. Bueno, jóvenes, yo lo dejo acá. No quiero atiborrarlo. Sí, esto lo van a tener disponible el fin de semana ya para que comiencen a estudiar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muy bien. Carlos. Disculpe, no. Ahí usted ha publicado los libros que ha hecho, pero los ha ido, ¿cómo se llama? Poniéndole más contenido. Ese no sería volumen 1, 2, así, ¿no? Sí, también. No. Esos no son volúmenes, esas son ediciones. Ah, ya. Volumen sería que sacara un libro, pongamos este primero, y el segundo sería con otro título y otro contenido. Es que cuando hablas de volúmenes son colecciones completas. Entonces publican varios por ejemplo, de la colección 20 de octubre, volumen tal, título tal. Brenda. Es como seguir el tema, ¿verdad? Licenciada, son como unos libros de caligrafía que nos pedían en primaria. Los Popol Vuh, ¿se recuerda? Sí, que sean volumen 1, 2 y 3, así. Y se iban complicando más. Sí. Así mero. Eso. Volumen quiere decir la continuación de cada uno. Es como, es que como las los películas. volúmenes, veamos pues, es que cuando son varios volúmenes es porque el título de la colección es tal, ¿ya? Pero el primer título, por ejemplo, el REMI, volvamos, uno es el contexto histórico del contexto de la guerra, ¿no? Otro está dedicado a los mecanismos del terror, que eran todas las tácticas que el ejército utilizó, no solo el ejército, sino que el Estado de Guatemala utilizó en contra de la población. El volumen 3 es donde están publicados todos los nombres que pudo recopilar la Pastoral Social del Arzobispado de las víctimas del terror, ¿ya? Y el cuarto tomo es que ya no vuelva a suceder esto. Entonces, eso es un estudio como de proyección. Entonces, es una misma colección, pero cada tomo tiene título distinto. Como decía, eso viene a ser como las películas, que todas tienen una misma línea, solo que va avanzando de una a otra, por explicarlo un poco más. Sí, como por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Esa, bueno. ¿Ya? Algo así. Entonces, bueno, jóvenes, lo dejo ahí. Gracias, licenciada. Carlos. Buenas noches, licenciada. Solo para confirmar lo de hoy a las 8, perdón. Sí, hoy a las 8. Voy a crear ahorita, al correo le mando el link. Y el examen es oral. Gracias, licenciada. Muy bien. Feliz noche, licenciada. Muy buenas noches, que descanse.